Buenas tardes, buenas noches. Nos hemos reunido para rendir homenaje a un poeta injustamente desconocido en nuestra literatura, Efraín Miranda Luján, y también para que ustedes lean vuestra poesía. Y en la segunda parte de la tertulia hablarán sobre la obra de Miranda Luján. Tienen material sobre Efraín Miranda Luján y sé que han llegado sabiendo lo que significa la obra de este poeta. Efraín Miranda Luján quería enseñar, le gustaba el magisterio, pero no le quería dar trabajo porque era un profesor de tercera categoría seguramente y necesitaban a docentes de primera categoría. Entonces él se fue a una comunidad campesina quechua, Hachahuinchoca, donde enseñó y fue recibido por los padres de familia y los estudiantes, dándole como un espacio para que él viva una choza, una chocita. Allí escribió, allí leía y preparaba sus clases, y allí surgió ese memorable libro Choza. Muchos de los poemas de Choza han leído ustedes en los mensajes que les envié. Efraín Miranda Luján en vacaciones estudiaba para ser profesor de primera categoría y en otros tiempos viajaba a Arequipa a comprar libros, a visitar librerías. Llegaba a Lima, asistía a conferencias, así pudo escuchar a Arguedas y a otros escritores más. No se acercó a ellos, pero ya sabía qué decían y qué opinaban sobre la literatura indigenista como Ciro Alegría. Le gustaba la literatura francesa, alemana, española, italiana. Era muy lector. Sabía que el escritor tenía que tener un bagaje de lectura de diferentes autores, que no se escribía por escribir, sino que el trabajo de un escritor es mayor. Decía, soy un indio, y no le gustaban los escritores indigenistas porque ellos escribían a nombre del indio, en cambio él sí se sentía indio. Hubo una profesora de la Universidad Mayor de San Marcos, la doctora Gisela González, que fue muy amiga de Efraín Miranda Luján hasta la muerte del poeta, y escribió un libro de ensayo sobre el libro Choza. Seguramente es el mejor libro que se haya escrito sobre este escritor. Y espero que ustedes hablen del poeta de esta tarde para los que son llegados del extranjero a esta tertulia y en vuestros países pues hablen de nuestro Efraín Miranda Luján y por supuesto que los poetas invitados esta tarde, los peruanos, sí saben quién fue Efraín Miranda Luján. Vamos a empezar esta lectura con Mercedes Tinoco. Mercedes Tinoco es profesora universitaria, ha estudiado una maestría, también un doctorado en la Universidad Católica de Lima, ha concurrido a varios festivales de poesía, escribe narrativa también, pero esencialmente es poeta. Y este año, hace pocos días,
Ha ganado un premio nacional que me alegra muchísimo, del Pen Club Internacional, un concurso nacional de poesía. Así que, Mechita, te abrazamos y con esa emoción del premio reciente, te invito a que leas 3 poemas. Muchísimas gracias, querida Gloria. Yo emocionada por tus palabras, por conocer también a los poetas. Eso creo que es una emoción importante en mi corazón y hierve, ebulle. Aprovechando toda esta introducción que tú has hecho, quiero dedicarle un poema justamente a Efraín Miranda, que se llama Asombros de Luz. La luz mágica de la noche alumbra el nuevo sabor de los días, sabia luz que corteja sus pasos. Él viene dotado de la gracia de los dioses. En su mirada, el resplandor del Inti se hace más tierno. Su voz despierta el bello canto de las sirenas. Indescriptible. Los aplausos colman el oro luminoso de su cuerpo. Indescifrable, acerco mi figura y busco su bello rostro misterioso, temblorosa y embriagada por tanta majestad. Acaricio sus pasos, busco el aroma de los mares tempestuosos. Él avanza en su discurso lógico y con la fuerza de su cetro, él conquista el imperio, se instala lentamente en mi horizonte, celestial, sagrado y eterno. Él penetra sin permiso el horizonte y yo me hundo en el ensueño. Ese es el primer texto para nuestro querido Efraín Miranda. Emocionada también. Mencionabas tú a Vallejo y yo desde cuando estuve en la casa de Vallejo, algo que me llamó mucho la atención fue el área del jardín, porque me gustan mucho las flores, las plantas y las cultivo aquí en la casa. Y esto se llama Tu recuerdo. Desde las flores del jardín emerge tu recuerdo. Envuelto en la neblina como un fantasma, tira las hojas, humedece la calle. Te acercas por la ventana y oigo tus pasos creciendo, tus pasos besándome, ofreciéndome tu cuerpo. Te digo, no hagas ruido, y abro la puerta, la junto, la cierro muy despacio. Reviso el jardín poblado de tus labios, veo si aún están intactas las flores, los abedules, los alelíes y las siempre vivas. Y conserve que tu mirada conserve el aroma de las flores. Miro el reloj de arena y te ruego enardecidamente que te quedes y me arrulles en el silencio de nuestro tiempo. Y el último poema se llama Las lágrimas de Mamá Angélica. Tan maternal, alejada del bullicio, Angélica sigue buscando los rastros de su hijo muerto. Las penas escribieron sus lágrimas como ríos definidos. Los ángeles danzaron aleluyas en su camino solitario. Los hijos abandonados en las laderas del mundo escucharon su voz, su valor y su fuerza como un campanario, y no hubo cielo que no escuchara sus lamentos. Hoy tu plegaria de cada día es la manta que abriga la memoria. Tu plegaria es la luz que resplandece en los desaparecidos, súplicas, ruegos y devocionales que circundan
los vientos andinos que ya no silban. Mamá Angélica, has cantado bajo la sombra de un apo encendido, el paraíso que se esconde, la verdad en algún lugar de la tierra. Hoy, en tus raíces, una pena sangra desde el alma, el impulso que te mueve para seguir luchando por tu verdad. Verdad que se desvanece en tu largo trajinar y se oculta, pero en tu metafísico corazón de madre se echa a volar. Mamá Angélica, ¿existe el amor maternal? ¿Acaso brilla en los árboles frutales de tu huerto como una fruta que adorna el azul de la noche, cuando todo es poesía, cuando las avecillas cantan contigo el huayno de la tierra, aquel huayno celeste y luz para la oscuridad de la casa vacía? Y si es así, yo cantaré contigo desde las entrañas de mi voz. Boca quintucha, hoja redonda, boca quintucha, hoja redonda, Ansil yang kanchichu habitaita, chiripi wairapi yakilias jaita, Hansi yachanquiño hasurtita, chiripi wairapi yakilias jaita. Bendito cielo, cielo bendito. Ay, justo cielo, cielo bendito, ¿por qué motivo padezco tanto? Chiripi, guairapi, mamá y gajachi. ¿Por qué motivo padezco tanto? Chiripi, guairapi, taitayakushi. Espero haberlo dicho bien. Fue de todo corazón. Muchas Gracias. gracias por tu participación, querida Mercedes. Nos alegras la tarde. Voy a presentar ahora a una poeta con la que he caminado mucho por países latinoamericanos. En su mismo país, en Ecuador, ella me llevó a un encuentro internacional de escritores. En Chile hemos estado varias veces y en Perú también. Hemos caminado en Arequipa, o sea, somos amigas tripartitas. Josefina es doctora en educación, especialidad literatura, maestra universitaria. Es muy querida en todos los eventos donde está, siempre es celebrada. Justamente en un encuentro internacional de Chile se le hizo un homenaje especial. Josefina tiene varios libros publicados. Ha recorrido también el mundo, Europa, Latinoamérica. Es una viajera empedernida. Querida Josefina, te esperamos en una lectura de 3 poemas, que sean 7 minutos no más, para que todos tengan la misma opción. Muchas gracias, Gloria. Un abrazo a todos los participantes. Un placer inmenso tener que compartir con ustedes. Me encanta estos acercamientos, aunque sean virtuales. Y pues Gloria ha dicho mucho. Y entonces les leo. Sí, yo soy la que soy. Y si preguntan quién soy, responderé con firmeza. Soy la hacedora de sueños en impertérrito lecho de amor. Soy la negra que descubrió la vida
en un manantial de ternura y de brillantes auroras. Soy ninfa de ilusiones y desvelos. Dejo que penetren en mi mundo brisas marinas del valle o de la montaña. Soy ébano y marfil vegetal que mora en la selva tropical, vibrando de gozo en mi soledad. Y fue él quien rompió la magia, ebrio de orgullo vino a mí, con arrojo y penetró mi mundo despoblado. Bebí el líquido vital de mi embeleso, consumiendo mis días y mis noches, yo de insomnios muriendo. Mas un día luminoso vino a mí. El velo que cubría mis ojos se descorrió, y fiel a mis ideas primigenias, sin miedos y sin gritos, cerré la página que se volvió cenizas en el brasero de mi alma. Hoy soy sembradora de esperanzas, llevando entre mis manos la alegría y el control de mi vida, sin que el mundo me confine, defendiendo mi libertad a cada paso. La vida y yo. Vida que naces cual sinfonía perfecta, como danzan las olas en la inmensidad del océano. Te amo en el azul intenso y en tus fuentes donde mi sed se extingue. Convierto tus señales en silencio sin tiempo. Amo tus lluvias que a raudales caen sobre mí, recorren mi piel ardiente, mojas mis recuerdos, me nutres con gérmenes nuevos y vistes mis campos explorados. Vida, te amo cuando el sol penetra con sus rayos al fruto y lo ofrece maduro. Vida, te vivo sin prisa, te disfruto sin temores, bebo lentamente tus paisajes. Vida, mi amiga perfecta, te amo limpiamente, sin engaños ni dobleces. Nuestra primavera es eterna, romance perfecto. Y cuando la penumbra se anuncie victoriosa, al final extenderé mis brazos y en tu frente sin arrugas reclinaré mi cabeza con sus años. Y sobre todo, y sabrán todos que en la vida está la muerte. Y bueno, una de mis poesías, pues que me encantó leer un poco de Efraín Miranda. Yo como él también soy parte del pueblo negro llegado a América. Y entonces, buena parte de mi poesía también está dedicada a mi cultura, a mi negritud. Niña negra. La abuela me habita, me llama con sus ritmos. Siento su mirada desde el lejano Palenque y camina hacia mí. Se queda aprisionada en mi continente. Mis pies marcan el compás de los tambores que vibran. Es una invitación a mover mis caderas y mis cabellos de rizos azabaches se mecen acompasados. Vuelve la voz de la abuela. Mis labios carnosos dibujan siluetas. Mi cuerpo vibra, despertó la niña. El haché me abraza. Cada tambor que repica me incita. Y ensayo todos los ritmos. Bailo una cumbia lo mismo que una caderona. Quizás una samba seguida de un bambuco. Y así, toda la herencia ancestral vino a convocarme en la voz de la abuela. Gracias. Muy bien. Si la vieran bailar. Como la abuela. Como la abuela. Vamos a escuchar con mucho afecto a un poeta que conocí a través de varios encuentros virtuales. Estuve en Bolivia, ahí fue un poco difícil el encuentro presencial.
porque él estaba un poco delicado de salud. Víctor Hugo Quintanilla, queridísimo amigo, promotor cultural, el escritor que sacude a la juventud, a los niños de Bolivia toda, para que aprendan literatura, que el gobierno quiso quitar la asignatura, pero la voz fuerte de Víctor Hugo llama la atención y está siendo respetado y respetado por todos nosotros a lo largo de estos países que lo conocemos y lo queremos. Muchas gracias por todo ese trabajo, Víctor Hugo, porque la literatura de tu país y de otros países esté siendo conocida por los niños de primaria, de secundaria, por jóvenes universitarios, por todos los niveles de la educación. Víctor Hugo es también profesor universitario en la Universidad Nacional San Andrés de Bolivia, una universidad que tiene ese prestigio como la Universidad San Marcos de Lima, donde estudió Edián, la carrera también de literatura. Te escuchamos en una lectura de poesía, Víctor Hugo. Muchas gracias por tan bondadosa presentación, querida Gloria. Mi agradecimiento por una reiterada invitación a esta actividad tan conocida en el continente y el abrazo fraterno para todos los presentes. Voy a comenzar mi participación con la lectura de un poema que titula Nadadas. Somos las otras, las mujeres que llegaron tarde a la felicidad de los hombres, quienes ya no cierran los ojos a cambio de un vestido blanco, las que esperan en silencio con los ojos abiertos. Mujeres de tránsito incesantemente vírgenes, las que ya no buscan el cielo a través del remordimiento, sino en la sangre de florecimientos repentinos. Amamos como quien entrega su sueño a una soledad ajena que luego nos mantiene despiertas en el arrebato de las esposas que se entregan después de las bendiciones de otro hombre. Pero damos la otra mejilla como poseídas por una dignidad que nos prohíbe agigantar nuestros dolores o renunciar a ser las buenas samaritanas. Nadie llega a nosotras para sembrar más memoria en la tierra, sino para darse nuestra libertad y hacer más íntimas sus edades. Cuán ellos somos con nosotras mismas cuando aceptamos ser carne de paso en primaveras escondidas. Así vamos por la vida como las primeras hijas de este mundo, desheredadas de la fe, solo con la esperanza de seguir existiendo, más allá de los juramentos y de las negaciones. Somos las otras, las que no preguntan por ninguna verdad, quienes viven y mueren con la misma mirada con la que se dejan nadar hasta quedarnos sin orillas. El segundo poema que les voy a compartir titula Renacimiento de la oscuridad. La noche regresa liberada de secretos y todo parece recuperar su verdadera presencia. Todo vuelve al canto de los grillos como la profundidad al murmullo de las sombras. La luna extiende su luz para despertar la inocencia de la tierra y ella aparece con la faz de antiguos fantasmas. Las estrellas se dejan brillar como si no fueran remotas ilusiones, como si llevaran dentro la niebla que algún día envolverá otra vez al mundo. Los animales duermen con la vida ensimismada en sus instintos, con destinos perdidos en sus íntimos parajes, sin más reparo que los colores les devuelvan el infinito a sus ojos. La vida se muestra como si volviera a una profunda claridad, tan cerca de la memoria de cualquier origen.
El tiempo transcurre, despojado de misterios, hacia una aurora que no tendrá cielos indiferentes. Redimida de vacío, la creación regresa a los horizontes de la luz y todo comienza a estar ausente, a ser ajeno una vez más. El poema con el que me voy a despedir o con el que voy a concluir mi participación titula Regreso. Me encuentro rodeado de máscaras sin fondo, en medio de nombres cuyos destinos han formado un laberinto. Aquí no hay derroteros más allá de días perdidos en su propia luz y almas huyendo de espejos que reflejan remotos silencios. La oscuridad es una voz ya sin causa. Es como si la existencia hubiera renunciado a la profundidad de las emociones, que no encontraron reparo en ninguna fe. ¿Quién soy yo en este mundo donde todas las edades del abandono y la indiferencia parecen haberse cumplido? La tierra me llama con su lenguaje de origen y deseo volver a ser parte de cualquier río, de alguna nube que me deje ser lluvia sobre el grito de las montañas. No importa que los días y las noches se pierdan sin sueños ni historias en el tiempo. Seré una memoria sin lágrimas derramadas, sin arrebatos de nostalgia, ni culpa o amargura de cuerpos olvidados con una cruz. Mi libertad estará hecha de la casualidad más sincera de la vida, del apacible extravío de esa última raíz que siempre termina acogiéndonos en su devenir. Muchas gracias. Gracias a ti. Has leído, pero en la primera parte, en la segunda continúa. Gracias, Gloria. Estoy aquí con el libro País, 1000 hojas. Ustedes piensen en un país que tenga 1000 hojas. El Perú, con 1000 hojas. Cuando leí al poeta, quedé asombrada porque era como que la palabra recorría por todos los pueblos de Latinoamérica. Y dije, bueno, ¿dónde estuvo este poeta que yo no leí? Quedé sumamente maravillada con el libro porque era un lenguaje nuevo, un trabajo minucioso, bastante sorprendente. Por ejemplo, aquí verde, 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 nos lleven toda la página. Lo comparé a Efraín Miranda Luján. Las búsquedas de Efraín Miranda Luján por el sur intenso, por los Andes, las montañas, es la búsqueda de Dian Noboa. Él con el norte, nacido en Piura, y luego vivió en Junín, en Huancayo, pues tiene una formación muy rica, estudió en la Universidad Mayor de San Marcos, literatura, fue profesor, periodista. Escribió un libro que me llamó la atención que se llama Huñaypacha. Supongo que ese libro, Huñaypacha, será una especie de puerta abierta para que se haya logrado esa gran película peruana Huñaypacha de Óscar Catacora. Ya nos contará él en la tertuliada. Lo espero con mucho afecto en esta tertulia literaria que ya va varios años. Afectísimo, Edián Noboa. Tienes el apellido de ese otro gran poeta y narrador que yo quería mucho. Murió, como tú sabes, Pedro Noboa hace poco, el primer año de pandemia, me parece.
Bueno, te esperamos en una lectura de tu poesía. Ya sé que no pones títulos, a veces pones. Entonces tienes poemas que pueden ser un solo libro. Hola, Gloria, feliz de estar contigo en las tertulias, tertuliando con cada uno de los poetas. Un abrazo para ellos, un abrazo fraterno. Y aquí estoy. Voy a leer unos textos de País Mil Hojas como fragmentos, pequeños fragmentos, y espero que el espíritu de Efraín, al cual tengo muchos encuentros, demasiadas empatías, y espero estar a la altura de Efraín Miranda. El primer texto es País Mil Hojas. Todos somos parte de un país mil hojas. Aquí empiezo así. País Mil Hojas. Ay, Apaek, me cansé de implorar tu perdón. En este corazón, en esta oscuridad, no seré concubina. Sin pie izquierdo no correré en la arena. No podré huir de esta tumba. El sol de oro no me dejará hallar la salida a un país de vivos. A buscar mi copia en el guaco retrato, en el rostro del merca que toma la ciudad desde amaneceres hasta anocheceres. Merca que tiene pies y megáfono. Llévate este polito casero, compra esta frutita para la casa, 5 pares de medias por 5 soles. Ay, Apaep, estoy atado a ti, abajo en el inframundo, aquí en este confinamiento forzoso. Hijita, no podré volver hoy. La señora no quiere que salga, que le traigo el virus, que si voy me despide. El siguiente fragmento del poema 4 empieza así. País Mil Hojas, Pachacama, una urna para cada dios vencido, una huaca sombría que se arroja al mar. Tus mujeres y tus ofrendas mueren en ti. Cárcel dorada para gobernante, gobernante que se mete un tiro, paraíso fiscal que cure el dolor del deudo, rabia que se muerde la cola, cola que hago cada mañana, mañana pautada, noche palteada. Sí, primita, yo cuido a Cahuillaca y su guagua, todo va a tener en Lima, nada le va a faltar. País Mil Hojas, Nazca, taxidermia de cabezas, en hervidero de textiles, en cerámica de ambulantes, en calles tomadas, en metros de vereda, en cada construcción que brota del cerro, de los sacos de cemento, ladrillo y fierro, de los moles y sus enjambres. Somos necropsia de eventos mal contados, en líneas de carta. Lima ya estaba escrita en su horror al vacío. País Mil Hojas, Chimú, hablemos la lengua del oscuro, loremos un ratito como patas, guardemos el tumi entre los huevos. ¿Dónde escondemos a los niños sacrificados? Los clastos de roca ocultarán sus ojos, los granos de arena cubrirán sus cuerpos. ¿Serán los niños plomos de la ciudad? ¿Estarán en el útero de las cabinas de internet? Yo soy tú, huanca, inca, español, tú eres él, fardo funerario, esclavo, mestizo, él es ella, manceba, concubina, perra, ellas somos nosotros, cabezas decapitadas, pies mutilados, vientres abiertos, nosotros somos ellos, caolines, guacos retratos, make-up. Y para concluir, País Mil Hojas, otro extracto. País Mil Hojas. Cada hoja un ser pegado en su hábitat. Cada hoja una cultura prendida de un alfiler. Una cultura, cada hoja una lengua martillada en la pared. Cada hoja una matriz engrampada entre el bien y el mal. Apus y Cristos, amor y odio, ángeles y demonios, esperanza y frustración, solidaridad y egoísmo, abundancia y egoísmo, abundancia y miseria, honestidad y corrupción. Y el país, pobre, pobre, y si lo dinamitamos, la hierba florecerá en el concreto
El río recorrerá cristalino en las venas. Me cago en un gran país de álbumes trucados, de cromos repetidos, de figuritas doradas, y no en nosotros, hermanos, y no en nosotras, hermanas. Gracias, gracias, Gloria, gracias, poetas, gracias por su atención. Muy bien. Una poesía que se parece, sin haberlo leído antes, ¿no?, a Efraín Miranda Luján, por otro camino, pero hay un encuentro entre ellos. Cuando habla de Lima, parece un poema premonitorio a lo que pasó en estos meses, en estos días, en el Perú y particularmente en Lima, la llegada de Puno a Lima. Empezamos entonces con Francesca. Es una queridísima amiga en este encuentro de poesía. Es una gestora cultural exquisita, busca la paz. Tiene algo que la acerca a nosotros. Nació en Italia, es muy italiana y muy colombiana. Maneja muy bien el español. Parece latinoamericana. Ella tiene unos programas invitando a escritores, historiadores, psicólogos, científicos de varios países del mundo y claro, también de nuestros países. En ese trance la he conocido a esta querida escritora, amiga, Francesca. Te escuchamos en los textos que hayas traído para esta tarde. Gloria, mil gracias. Gracias, atención, al público también. Acá entre maestros y maestras grandes me voy a volver pequeña. Entonces voy a leer una pequeña reflexión, no sé si se puede decir como poema o algo, reflexiones, que dedicó mi abuelo, Enrico. Entonces, mi abuelo Enrico, como hombre campesino, indígena de Italia, con la malicia del indígena hacia los poderosos. Entonces, me acuerdo de mi abuelo, la sonrisa en sus labios, feliz encima de su tractor, su sombrero en la cabeza y un montón de niños, nietos, sobrinos alrededor suyo, felices y sonrientes como él. Hombre de ojos brillantes, hijo de campesinos sin tierra, trabajó en los campos de otros y se ganó la confianza de su patrón por su brillantez y disponibilidad. Después el paso al pueblo, pequeño, pero ya urbano, el estudio nocturno y el empleo estatal como aseador escolar. En la mañana, orgulloso y feliz de trabajar para servir al Estado, a los docentes y a los estudiantes. Amado y reconocido por su ética laboral y gran humanidad. Después, en la tarde, de vuelta al campo, a una pequeña finca heredada por mi abuela, María, su amada esposa. De nuevo, un campesino. La Pachamama llama y la sangre responde. Las manos llenas de tierra y los ojos llenos de cielo. Así te recuerdo, oh mi abuelo, la espalda doblada hacia el suelo y tu sonrisa pícara hacia mí, con el sombrero en tu cabeza. Gracias, abuelo, por enseñarme el amor a la naturaleza y la importancia de entender su idioma. Te honro, hombre de tierra y cielo. Antes de escuchar la Lilia, te voy a pedir a ti que hagas el brindis de honor. Una copa para nosotros y nosotras, para que podamos brindar a la vida. Gracias, compañeras y compañeras, de estar acá para compartir con nosotros y nosotras. Salud. Salud. Presento a la poeta colombiana Lilia Gutiérrez Riveros.
Como profesión es química y bióloga. Tiene un doctorado, profesora, promotora cultural, publicó varios libros en poesía, ejerce también el comentario, el ensayo, escribe libros de historia, es muy conocida en el mundo de las letras porque seguramente le facilita el ser presidenta de la Fundación de Poesía Sin Fronteras. Muchísimas gracias, querida Gloria Mendoza Borda, por la invitación a esta tertulia tan especial en torno de la poesía de Efraín Miranda Luján. Me agrada mucho compartir la pantalla también con nuevos amigos, porque de ahora en adelante seremos muy buenos amigos con Josefina Martínez, que es de Ecuador, con Mercedes Tinoco, de Perú, con Edian Novoa, también peruano, con Víctor Hugo Quintanilla, de Bolivia, y pues con mi amiga Francesca Senesi, de Italia. Me parece que hay una cosa también muy en común, que es ser andinos, y de alguna manera Francesca se tiene que unir con los andinos. Gloria Mendoza es andina. Voy a compartir algunos poemas. Este se llama El celador de mi barrio y es del libro Sinfonía del Orbe. Al celador de mi barrio siempre lo distingo por su fortaleza de fusil. Entre la noche y el frío, él se funde con los árboles y los jardines. Al celador de mi barrio también le asombra el gemir de las hojas y el aire de un grito estremece su alma. A su cansancio agrego mi puerta, mi ventana. El celador de mi barrio borra el temor. ¿Cuándo recobrará el tiempo que entrega a la tranquilidad de mi jornada? Este poema se llama Después de la lluvia y está publicado en el libro Pasos Alquilados. En la cima de los montes se estremece la espesura con la descarga del rayo. Las gotas repasan la silueta de las ceibas y las noticias verticales nacidas del cielo se precipitan por los caminos buscando el sendero del río. Después de la lluvia queda el paisaje limpio y el aroma vegetal en los sentidos. Después de la lluvia los pétalos se atreven y las anteras insisten en propagar la vida. Después de la lluvia el viento esparce el sueño de las gramíneas. Con mucho cariño y respeto a la memoria, a la voz, a la presencia, porque sé que está en este momento con nosotros. Porque ese homenaje tan hermoso, ese recuerdo, esa memoria que late en los corazones de cada uno de los poetas aquí convocados y los que seguramente nos podrán ver, considero que él no solamente canta, sino también danza. Y con ese hermoso sentido del humor que yo siempre admiro en las personas, yo quiero decir de todo corazón, salud Efraín. Los que estamos aquí brindamos por tu memoria, por tu palabra, por tu poesía, por tu canto y por tu buen humor. Salud con todos. Muy bien, salud. Bueno, yo creo que Efraín Miranda Luján es una gran revelación y me parece que es muy importante que lo conozcamos en este contexto andino. De hecho, quienes estamos en esta reunión tan grata somos andinos.
Y me parece que hay un grito, un gran reclamo en su poesía, desde esas voces de estos grupos sociales que son ignorados por una sociedad bastante absorbente, como las ciudades capitales, puede ser Lima, puede ser Bogotá, cualquiera de las ciudades de nuestras capitales en Latinoamérica. A mí me parece que algunos poetas en Colombia, yo hablaría de Matilde Espinosa, que es la primera que empieza a hablar de los indios. En 1955 publica su primer libro que se llama Por todos los silencios, y ella habla de los indios, ¿no? Habla de esas comunidades especiales de tierra adentro, que es el sur de Colombia, donde su mamá fue la primera maestra. Hay otras cosas que más adelante pueden suceder. Por ejemplo, tenemos a algunos representantes de algunas comunidades del Putumayo, como Freddy Chicangana, pero es que ellos aprenden español para poder expresarse. Hay un poeta que es además un gran antropólogo y filósofo, que es Fernando Urbina, que él hacía el reclamo: ustedes tienen que aprender tienen que expresar su poesía desde su punto de vista, porque no es lo mismo que una persona que ha vivido en una capital se vaya de pronto a vivir un tiempo en aquellas comunidades y empiece a escribir sobre esas comunidades. Es muy distinto cuando una persona de la comunidad, cuando un poeta de la comunidad se pronuncia. Pero bueno, en esa dualidad de si somos o no somos, en últimas podría llegarse a un análisis o a un debate interesante sobre eso, pero en este caso creo que nos podemos quedar con lo interesante de la poesía de Efraín Miranda Luján. Escribí un pequeño texto que lo pongo a consideración de todos los poetas sobre mi relación con Efraín. Y parto de ese poema M.Y. que publicaste y que quisiera empezar leyendo alguno de sus textos, algunos de sus versos. Quien domina el Perú, domina Lima. Quien domina Lima, domina el Perú. ¿Es Lima el estómago del país? ¿Es Lima el mundo sensible de la nación? Son algunos versos del poema M.Y. de Efraín Miranda, gran poeta puneño, quien nos reúne esta noche para realizarle un homenaje. El autor de Muerte Cercana, 1954, Choza, 1978, su libro más emblemático para muchos, Vida, 1980, y Padre Sol, 1998. La poesía de Miranda me mueve en aguas conocidas. Él en las del Titicaca y yo en el mar de Lobitos. Él con los Tiahuanaco y yo con los Tayanes. Y la empatía natural fluye en sus versos como con los míos. Provincianos al fin, los dos caminamos nuestros pueblos con ojos naturales y caminamos también las calles de la capital de la República, con su centralismo, en su mirada de ojos extraños y a la vez los mismos, y por supuesto, su ajenidad para todos los que no son de esta villa coronada. Miranda ya desde el primer verso nos cuestiona nuestra identidad y nuestra relación con el país Lima, que ha terminado erigiéndose como el país que no es, distante, discriminadora y colonial con sus provincias, y que solo utiliza el maquillaje, el make-up o el mismo caolín que utilizaban en su cerámica las antiguas culturas preincas, como la de Cajamarca, los moches y otras, para blanquear sus guacos retratos. En diálogo con Miranda, extraigo estos versos del poema 3 de mi poemario País Miloja. Ah, el poder no hace demasiado esfuerzo. Ah, el make-up de geisha. Ah, el caolín en tu rostro, en tu cerebro. Haciendo la comparación,
llegamos a la nefasta conclusión de que Lima maquilla, Lima blanquea a los provincianos que llegan a la capital, quienes en su necesidad de ser visibilizados, de ser aceptados como tal y de ser parte de un lugar que no los ve, son sujetos a su propio olvido como personas de ninguna parte. Lima se transforma en la gran maquilladora de estas almas, de ser validadora de la imagen de fantasía que necesitan los que vienen a ella. Lima, en esencia, oculta el racismo, la discriminación y la desigualdad sanguinaria que los condena. Lima, con esta lógica, es un inmenso procesador en donde cholos, indios, amazónicos, mestizos, caen para su blanqueamiento como individuos y ser insertados en una realidad colonial y neoliberal asesina. Hace poco estuvieron en las calles de esta Lima colonial miles de puneños, haciéndose visibles en un país que los invisibiliza, exigiendo sus derechos naturales. Viajaron hasta la capital a ser escuchados y terminaron siendo terruqueados por los medios de prensa que son serviles siempre con el poder de turno. Lima no puede permitirse dar espacios, no da consentimientos, menos la esperanza de un cambio que alumbre la oscuridad del poder omnisciente. Ese es su poder y su misión. Y como lo decía Miranda, Lima ¿es Lima el mundo sensible de la nación? Yo creo que no. Gracias. Gracias. Muy interesante la perspectiva de Edian. Yo quisiera plantear algunos puntos acerca de la poesía de Efraín Miranda, que va en el siguiente sentido. Primero, me ha parecido una poesía que requiere de una perspectiva de análisis que creo que necesariamente se debe diferenciar de lo que ordinariamente hace la crítica literaria en los distintos países de América Latina. Y esto significa que a Efraín Miranda no se lo puede estudiar desde presupuestos teóricos o críticos que son ordinarios para otro tipo de autores que no expresan una poesía que sencillamente plantea una delimitación de la identidad cultural a la que pertenece de la manera más radical posible, o sea, radical en el sentido positivo. Entonces, me parece que ahí es necesaria una primera delimitación entre las perspectivas que habrían sido indigenistas de las perspectivas que serían ciertamente indianistas. O sea, los indigenistas son los autores, los críticos que han abordado el tema del indio, pero desde las afueras de ese tipo de identidad. En cambio, en las perspectivas indianistas encontramos una serie de autores que abordan el tema del indio, pero desde la misma perspectiva indígena o desde la identidad india misma, ¿no? Entonces, lo primero que yo quisiera hacer es incluir a Efraín Miranda dentro de esta segunda perspectiva, que naturalmente me parece mucho más auténtica, ¿no? Porque desde ese punto de vista, poetas como él, como quien dice, tienen una palabra que tiene una legitimidad mucho más profunda que los autores que no pertenecen a la identidad y que sin embargo expresan algunas perspectivas, algunos puntos de vista sobre una identidad que no les es, digamos, cotidianamente práctica. Esta es la primera puntualización que me parece que es necesario hacer, ¿no? Lo segundo es que me parece que Efraín Miranda forma parte de una serie de autores a nivel continental que precisamente han abordado la misma problemática que Efraín deja ver en sus poemas, ¿no? El problema del sojuzgamiento del indígena, de la negación de sus valores, de su cosmovisión,
el problema lingüístico, el problema del desplazamiento de sus espiritualidades y una serie de temáticas que me parece que están presentes en una serie de autores a nivel latinoamericano. Por ejemplo, en Bolivia nosotros tenemos un escritor así que precisamente es radical con su perspectiva, es Fausto Reynaga, ¿no? Fausto Reynaga ciertamente hace ese tipo de planteamientos con la mayor, digamos, contundencia, aunque no en el campo de la poesía, pero está claro que hay una confluencia sumamente interesante en el tratamiento de este tipo de temas entre autores como Reynaga y Efraín Miranda. Esto me hace suponer que en nuestro contexto, hablando de Latinoamérica, una de las cosas que nos está haciendo falta es una lectura que articule a estos autores, ¿no? Hay autores que tienen esa misma forma de expresión literaria en el norte de Chile, el norte de Argentina, mucho más, digamos, en países como Bolivia, Perú, Ecuador, hay en Venezuela, Colombia, México, Centroamérica. Hay una gran variedad de autores que me parece que están desarticulados y desarticulados yo creo que injustamente porque precisamente abordan los mismos temas que Efraín Miranda, ¿no? Lo tercero que quisiera plantear es que la lectura de la poesía de Miranda, les decía, me ha parecido ciertamente contundente por varias razones. Primero, porque hay una especie así de denuncia de lo que ha sido el mundo occidental moderno con respecto a la cultura que le ha tocado vivir a escritores como Miranda, ¿no? Una denuncia que aborda varias temáticas, ¿no? Entre los poemas que nos has compartido y otros que he podido revisar, yo encuentro que Miranda hace una crítica ciertamente integral a la situación colonial de los pueblos indígenas, ¿no? O andinos. Y esta perspectiva, pues la he encontrado anclada, por ejemplo, en 4 aspectos que me parece que pueden ser expresados de la manera más andina y que son el Munay, el Yachay, el Ruay y el Ati. ¿Por qué precisamente estos 4 aspectos? Desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos como filosofía andina, parte de una producción intelectual que yo tengo por ahí, se concentra en esos aspectos. Desde el punto de vista andino, el Munay tenía que ver con la espiritualidad de los pueblos indígenas, que estaba en íntima relación a la luna, el sol, la chacana andina. Y encuentro que en Efraín Miranda ese tema, por ejemplo, está muy presente cuando se refiere a la discriminación que existe entre los dioses, por ejemplo. Ese tema me parece muy interesante y ciertamente novedoso porque si bien hay otros autores que han abordado esas temáticas, hay realmente muy pocos que hayan expresado su palabra en relación a esta problemática entre las espiritualidades indígenas y, digamos, la religión católica, la religión cristiana, ¿no? Esa religión occidental que descree de la espiritualidad de los pueblos indígenas, de los pueblos andinos. Entonces, en ese sentido es que este tratamiento del Munay en la poesía de Miranda me parece algo muy interesante. El aspecto del Yachay en Miranda lo he encontrado cuando él ha escrito este poema encarnando la perspectiva de una niña que es víctima de una educación severamente colonial, porque es una educación que intenta educarla de acuerdo al modelo de una niña blanca, en la que naturalmente la niña que es indígena, en este caso aymara, no se va a encontrar reflejada ni expresada y mucho menos educada en ningún momento, ¿no? Entonces, en el mundo andino, todo lo que tiene que ver con educación, pues se comprende como yachay, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Porque claro, es uno de los principios en las culturas andinas que quiere decir que no pueden existir sujetos al margen de la educación, del saber. Y naturalmente Miranda hace una expresión al respecto, pero también encargándose de remarcar que
si hablamos de educación desde un punto de vista andino o indígena, pues esta educación debería tener sus propias prerrogativas y no tratar de adecuarse a una educación occidental. En cierta manera, creo que tanto en Perú como en Bolivia hemos tenido experiencias bastante ingratas al respecto. Entre paréntesis, yo les comento que yo aprendí el español recién a los 12 años, porque mi idioma materno es el quechua. Y el problema que tenía con la escuela es que pues no me querían recibir porque no hablaba español, hablaba solamente quechua. Y mi papá tuvo que hacer 5,000 ladrillos de barro para una unidad educativa, para que la unidad educativa me recibiera en la escuela a cambio de que mi papá hiciera ladrillos de barro para que la escuela levantara su muro perimetral. Entonces, ni duda cabe, ¿no? De este tipo de experiencias que hemos vivido, ¿no? Entonces, el tercer aspecto que quisiera abordar es el Ruay, que tiene que ver con la dimensión ética que se puede encontrar en la poesía de Miranda. Encuentro que esta dimensión ética, especialmente en poemas como el primero que nos has enviado, tiene que ver con la posición que los aymaras, con la posición que el indio debería tomar con respecto a esa cultura que amarra su identidad a las montañas. Entonces, esto también me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque se trata de una ética que voy a utilizar otra vez la palabra radical, en el sentido en que eh, confirma a tal extremo la identidad andina del indio o del aymara o del quechua, que incluso me parece que Miranda, ¿no?, es un poeta que también descree de esta otra, digamos, perspectiva que sería la de la interculturalidad. Yo percibo en la poesía de Miranda que la apuesta radical a la propia identidad implica un severo cuestionamiento de la interculturalidad, porque también en su poesía yo he encontrado que no existen, digamos, demasiados visos como para poder asumir una ética que le permita también dialogar o aceptar la cultura de Occidente, ¿no? Y esto, digamos, muy a pesar de que Efraín ha escrito una poesía en español, ¿no? No ha escrito en aymara o en quechua, eh, que era, digamos, lo que yo había intentado rastrear, pero no he tenido mucha suerte, ¿no? Pero quizás también esto está justificado. ¿Por qué? Porque en el caso de la literatura que tiene expresión indígena, el idioma, el idioma se ha convertido en una especie de limitación para poder expresarnos, ¿no? Miren, a mí mismo me ha pasado eso. Y yo antes escribía en quechua, pero nadie leía en quechua y tampoco comprendían ciertamente lo que quería decir, ¿no? Entonces tenía severas limitaciones para llegar a interpelar a ciertos estratos, a ciertos intelectuales, y me parece que Efraín también tiene cierta conciencia al respecto, en el sentido de que es necesario el uso del español para poder hacer sentir su interpelación a todo lo que él, digamos, denuncia como foráneo, como colonial, ¿no? Y en este punto, pues un ejemplo de poesía en quechua que sería el siguiente: Imaynallamanta atiman chaychasca koullorña wikita, soncollaypi canchachita, hinakan noqallaman munawaykipaj. Este poema está en quechua. Entonces, lo que quiero decir es que quizás este poema no tendría la fuerza que yo quisiera suscitar en los oyentes o incluso en los estratos a los cuales quiero interpelar, si es que pues se conservara en el idioma. Yo necesito de pronto como del español para poder llevar mi palabra a un contexto y a sujetos que me pudieran escuchar. Entonces en Miranda también encuentro ese tipo de predisposición ética, ¿no? Y es una predisposición ética que por veces me parece que
se fricciona con el aspecto estético que pueda tener su poesía, ¿no? Y bueno, finalmente, el último componente que me interesaría remarcar es que en Efraín también se puede encontrar una línea política que es el ATI. En el mundo indígena, en el mundo andino, el ATI tiene que ver con el ejercicio del poder. Pero el ejercicio del poder, obviamente, mucho más allá de la individualidad que Efraín denuncia. Efraín es un enemigo declarado del individualismo, ¿no? Entendiendo que el individualismo sería fuente de una serie de efectos negativos, ¿no? Entonces, el ATI en el cual estaría pensando Miranda es un ATI comunitario, es un ATI, digamos, colectivo, o, digamos, para decirlo de manera mucho más antropológica, es un ATI cultural. Este tipo de ATI no es frecuente en los poetas, en los narradores, digamos, como Cortázar o como Borges o incluso como Vallejo, ¿no? En estos escritores encontramos otro tipo de ATI, ¿no? Otro tipo de brega con la literatura que está básicamente comprometida, relacionada al deseo de ser parte, digamos, de un canon, ¿no? Que, digamos, es inevitable de soslayar cuando hablamos de autores como Miranda. ¿Por qué? Porque en Miranda no estamos con un autor que esté en busca de ser parte del canon o de ser un autor que tenga un merecimiento, reconocimiento meramente literario. Yo creo que estamos frente a una palabra que está buscando también reivindicar cierto tipo de perspectiva política, pero de carácter y fundamento comunitario, colectivo. Y de pronto su poesía como que se me antoja la expresión de muchos indígenas, aymaras y quechuas que no han podido o no han querido, debido a cualquier circunstancia, decir precisamente lo que Miranda dice cuando habla de la religión cristiana o cuando habla de la educación colonizante o cuando habla de que la cultura foránea llega simplemente con la idea de negar todo lo que podría ser diferente a ella, en este caso, cultura andina, indio, lengua quechua o lengua aymara, ¿no? Entonces, con este punto, yo lo que quiero hacer es relacionar estos 4 puntos de vista, el Muna y el Yacha y el Rúa y el Ati, digamos, con la idea también de generar una perspectiva alternativa de lectura de la poesía de Miranda que vaya mucho más allá de los presupuestos que ordinariamente se usan en crítica literaria, ¿no? Yo creo que el mundo andino puede prefigurar su propia teoría para poder hacer crítica de sus literaturas andinas. Eso, Gloria, muchas gracias por la atención y Gracias. disculpas por lo enfático de mi expresión. No, está muy bien. Muchas gracias. Me alegra mucho que un escritor del extranjero, un boliviano, se haya compenetrado efectivamente con la poesía de nuestro querido Efraín Miranda Luján. Él se sintió un indio, pero en realidad no era. Sus padres eran mistis, pero es muy auténtico que él se sienta indio desde adentro. Por eso se fue todo el tiempo a trabajar a Hachominchoca, una zona quechua. Quiero felicitarte, Gloria, y a los compañeros que me han recibido la palabra. Gracias porque tengo que ser sincera. No me había acercado antes a este autor que me parece grandioso y muchas gracias por esta oportunidad. En lo que he podido leer, obviamente que he podido abstraer que su poesía es esta poesía contestataria, realista, sin ambaje, que a través de su contenido nos muestra cómo pasó su infancia, la soledad que siempre lo acompañó en su niñez, todas las situaciones que fueron marcando su vida. Imagínate, también dominador de la música, de la zampolla, la guitarra, tuvo muchos elementos que fueron acumulándose en su interior para luego sacarlos a través de su poesía. Y
Todos sabemos pues entonces que la poesía es un hecho social. Y Efraín Miranda lo tomó como esa expresión de ese yo que estaba viviendo en su interior y que lo hace de una manera tal que quienes nos acercamos por primera vez descubrimos en él mucha inclinación al amor por su gente, y su poesía se inclina a la protesta del mundo andino, de los pueblos que fuimos arrancados también desde nuestro origen. Entonces, yo pienso que este autor sí está llamado a ser considerado entre uno de los grandes de Latinoamérica. Esto de lo que dijo ella, muy bien dicho, aquello de lo que constituye Lima. Y me sorprendió también este autor cuando en alguna parte de su poesía él toca en la poesía cujota, también habla de los guetos urbanos, donde los individuos están hacinados, que habitan en edificios ratoneros, de cemento, hormigón, hierro. Es decir, que este autor también su campo expresivo lo llevó a tal punto de también expresar esto que vivimos y que seguimos viviendo en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Yo considero que él es una de las voces más importantes de esa generación de poetas peruanos y, por qué no decirlo, latinoamericanos. Establecer contacto así con toda la realidad del hombre y todo aquello que se le permitió a él desarrollarse. Me parece magnífico. Y también descubrí que él ha sido un autodidacta. En este poema, yo se lo voy a leer un poquito porque me gustó un poemita, un poema en el cual él manifiesta, es el poema MS, es de su libro Choza de 1978, como muy bien lo dijo ella, muy bien. Dice, la gramática española cuelga desde Europa sobre mis Andes, interceptando su sincretismo idiomático. Sus grafías y fonemas atacan con los caballos y las espadas de Pizarro. Mi lenguaje resiste, se refugia, lo persiguen, lo desmembran. En tantos siglos de guerra intercultural, todas las batallas hemos perdido. Ellos tienen todos los elementos a su alcance, su Estado Mayor en la Real Audiencia y sus soldados intelectuales. Los nuestros, nada, un agrupamiento pasivo, al modo Tupac Amaru II. En Choza ha caído la mano perdida del manco de Lepanto, con vidrios ácidos alfileres que contorsionan mi lengua y sangran mi boca. Me parece un gran poema, muy decidor, cómo logra imbricar esa historia con lo que vivimos. Entonces, ese es mi pequeño aporte frente a estos ilustres contertulios que han profundizado en el estudio de poeta Miranda. Gracias. Gracias a ti, querida Josefina. Gloria, mil gracias por la invitación, más que todo por este descubrimiento de Efraín. Yo cuando tú me enviaste los poemas, lo he leído y me informé un poco, investigué un poco sobre él
Y yo pienso que el gran poeta logra siempre tocar el corazón del humano. Logra ser universal cuando es auténtico, cuando enfrenta su vida hacia la profundidad de sus sentimientos, su principio, su vida, regularmente logra tocar a los otros humanos. Entonces me reconocí muchísimo en uno de los poemas que me enviaste, que voy a leer en homenaje a él, y después voy a dar como una pequeña interpretación para verificar cuánto yo me reconozco en él, cuánto yo soy Efraín. En la era de los dioses descansando, aprovechan las naciones para salir de fronteras y sangrar a la siguiente, en carnicería de guerra, cada vez más interesantes por estrenar novísimas armas. Los medios violentos para los dioses, ellos es recurrencia prearcaica. En tales épocas los hacían intervenir a la fuerza. Hoy las doctrinas de belicosidad han cambiado. Los dioses se mantienen al margen, distrayéndose con sacudidas a mantos tectónicos, propagando epidemias, repartiendo calamidades. Los pueblos despavoridos se apretujan ante los altares. Buda, conmiseración. Krishna, piedad. Dios, ampáranos. Alá. Mejor para los tontos que las guerras en los desastres. Que se friguen. Harto le costará el haberse olvidado de nosotros. Mírenlos, cómo se estrujan ahora ante los altares nuestros. Plagas, hambrunas, miserias. Vale la pena prolongarlas, ¿no? Viracocha irá a las culturas, siempre y cuando inicialmente sus dioses inicien un periodo de purificación. Viracocha no hay naciones que lo adoren vanamente. Viracocha es un creyente, cree la relación, fidelidad, confianza, que enlaza una persona a otra, individuos a otros, entre semejantes. Viracocha nunca fue límite. Viracocha fundó el parentesco supremo, los sanguíneos, fraternidad. Propició, reconoció el nexo supremo, mancomunidad. Viracocha es el Viracocha es el cosmos, el aguacero, el fructiferar de analogías indestructibles. Humanidad, tierra, cosmos. Entonces, leyendo este poema, yo me reconozco absolutamente en los retos, desafíos de como humano a traer la paz y con fidelidad construir esta relación ya de la sangre, más allá de la sangre que es en esta temporada más que todo de pandemia, donde hemos tenido muchísimas dificultades también de relacionarnos con los otros, las otras, considerados peligrosos enemigos, porque cada vecino o vecina, cada ser querido podía volverse un asesino en alguna forma de nosotros, nosotras. Yo pienso que la pandemia nos ayudó a abrir los ojos, a ver qué es comunidad, cuáles son los vínculos que como humanos no pueden entrelazar, cuál es la posibilidad de salir del egoísmo, ¿no? Ego, la el otro, la otra, como herramienta y instrumentos para lograr el poder, a volvernos efectivamente humanos, fraternos, humanos en soledad, humanos que sí nos ocupamos sinceramente de la profundidad de los otros, las otras. Entonces, yo sí soy también Efraín, cuando pienso que también la paz es un bien sagrado y que la fraternidad, la solidaridad son elementos también más allá de la sangre, que nos conectan como, sí, dos hijos de la misma madre tierra, de la misma Pachamama al mismo tiempo, dos hijos también de las culturas, de la interculturalidad, como capacidad de enriquecernos, de que los otros las dar como don.
Y por eso siempre participo y organizo eventos donde podamos compartir, dialogar y aportar de las distintas miradas como mujeres, como hombres, como seres de distintas culturas, porque estoy convencida plenamente que todas las culturas son patrimonio de la humanidad. Como el agua es patrimonio de la humanidad, las culturas, y todos podemos reconocernos en distintas culturas porque somos humanos, tenemos el mismo gen, no solo a nivel biológico. Esta posibilidad, mil gracias por permitirme de conocer a Efraín, siempre será un gran maestro para mí, ahora que lo conozco, un gran hermano. Mil gracias, Gloria, mil gracias, compañera y compañera, por compartir conmigo. Muchas gracias, Gloria. Yo quiero leer un segmento de Mi pueblo me hizo nacer. No me dejan crecer, no me dejan andar, me inmovilizan y están seguros de extinguirme. Esta frase es totalmente dura, fuerte. Como bien decía Víctor Hugo, es una denuncia total. Quiero seguir leyendo, nos golpean con sus instituciones trasplantadas, nos entrecruzan con las cadenas de sus jurisprudencias, nos doblan con las imágenes de sus religiones y nos gritan a la razón diciendo que somos taciturnos, enigmáticos, misteriosos para que lo seamos. Han introducido el individualismo, han consagrado el egoísmo. Somos animales en sus concepciones sociales, filosóficas, mercantiles. Somos los últimos elementos vivos de las experiencias milenarias con el cuerpo todavía pegado a las rocas. La poca luz que producimos la apagan tal como una mecha de cebo. Es bastante fuerte, contundente. Considero que Efraín, ese ser generoso y al mismo tiempo misterioso, ¿por qué? Porque se introduce, como tú bien decías, él no era indio, él pertenecía a una clase media y por amor a sus compatriotas se fue a un lugar donde tenía esa chocita. Allí se ve realmente que era un hombre que amaba a su país, a su patria, pero no solamente a su patria, sino eso se extiende a la humanidad entera. ¿Por qué? Porque él quería educar. Y no solamente dijo, bueno, aquí tengo mi sueldito, sino que cada vez se capacitaba más y más. Y con el poco sueldito que tenía, porque no era de primera, un maestro de primera, venía acá para seguir capacitándose. Yo les cuento una anécdota, al igual que Elian y seguramente muchos otros, yo también estudié en una universidad nacional, la Universidad Nacional de Educación. Y allí conocí, vamos a decir, a todas las sangres y entendí su cultura. Y como te decía hace algunos días atrás, me encantaría muchísimo, ¿no? Saludar por lo menos en esos lenguajes nuestros, en esas lenguas originarias que ahora se están nuevamente poniendo en el lugar que corresponde. Te hablaba yo de la experiencia que estaba apoyando a un profesor de la Católica, que ese era su rumbo, de poner en el primer nivel a las lenguas originarias. Y esto lo hizo hace varios años atrás. Tuve la suerte de apoyarlo. Y yo, en ese, de repente, reconocimiento con Efraín, hace unos años tuve la suerte
de estar frente a un ministro de educación y él me dijo, ¿a dónde quieres ir? Me dio varios lugares. Y yo dije, quiero ir a Villa El Salvador, cuando todo era arena, cuando todo era tierra. Yo en otra universidad ganaba en un día lo que ganaba en un mes en la otra universidad, pero lo hacía con tanto amor, con tanto cariño, como sé que son los poetas, como sé que son los escritores, gente sensible, porque quiere un futuro mejor para los que vienen, porque en el último momento yo sé que Efraín ha dicho tarea cumplida. Pocos son los que van a decir tarea cumplida, lo hice con dedicación, con amor, y tuve que denunciar y tuve que poner mi palabra. Estos días nosotras, hemos hablado lastimosamente de este episodio para nosotros trágico. Han cerrado el lugar de la memoria. Y yo te decía, doloroso, ¿cierto? Dolorosísimo. Yo decía, si me pongo algo negro, ¿no? Por ese hecho que para nosotros es trágico. Porque tú bien sabes, y todos sabemos, que en muchísimos países hay un lugar de la memoria. Y tú me decías, en muchos países a los que has ido, Gloria, y seguramente muchos de ustedes, que tiene su lugar de la memoria, que es para no volver a cometer atrocidades que hemos vivido, atrocidades que no queremos más en nuestro camino. Y yo creo que Efraín, así como he escuchado también la poesía de Diane, es un visionario, es un futurista. Y eso se hace, ¿por qué? Por la sensibilidad. Por la sensibilidad que cala, por la sensibilidad que mueve, por la sensibilidad que ya tuvo su germen en nosotros y vamos a seguir en ese camino. Y gracias una vez más, Gloria, por presentarnos con tanto amor y pasión a Efraín Miranda Luján. Con el permiso de ustedes, quisiera retomar un pequeño detalle que había expuesto Josefina, que me parece muy rico en la poesía de Miranda. Es que, recordando que en el siglo XVII, Santa Cruz Pachacuti Llanqui era un cronista indígena peruano, había escrito crónicas que estaban íntimamente relacionadas a la cosmovisión andina. Y ocurre que en ese siglo, Pachacuti había publicado como parte de su libro una estela, que precisamente es la estela de Santa Cruz Pachacuti, en la que figura por primera vez en la crónica publicada en América Latina la figura de Huiracocha. Huiracocha es algo retomado en la poesía de Efraín, ¿no? Y lo que me parece que al respecto habría que puntualizar es que entre comprender a Viracocha como un personaje y comprender a Viracocha como el origen de la vida, creo que es mucho más pertinente comprender a Viracocha como origen de la vida en la poesía de Miranda. Precisamente por lo que Miranda dice también, ¿no? Porque Viracocha no está reducido a ser un personaje, sino algo así como un ordenador del cosmos, ¿no? Y esto me parece interesante porque también muchas lecturas piensan que Huiracocha es un personaje, pero en quechua, Huira quiere decir grasa, Cocha quiere decir lago. Cuando uno escucha Huiracocha, lo que se comprende es que
Wiracocha es la primera materia orgánica que existe, ¿no? Es el origen de la vida. Entonces, en Miranda, yo encuentro que es muy importante comprender Viracocha como Wiracocha, como origen de la vida, como lo que nos hace ser, lo que nos hace hacer y lo que nos hace sentir en este mundo, ¿no? Esto, digamos, ciertamente es diferente de, digamos, otro tipo de perspectivas que podrían ser ya de carácter religioso, ¿no? Entonces, encuentro que en Miranda este asunto de Viracocha puede ser también comprendido como un principio de espiritualidad, digamos, ¿no? O de ordenamiento de la cosmovisión andina. Ese detallito. Muy bien. Bastante sorprendido con Miranda. Es uno de los Sí, poetas que totalmente han invisibilizado, entre comillas, el canon literario del Perú. Eh, y hay muchos poetas del interior que están en esa nube que no llega a Lima, que no llega a Lima, y en esa lluvia que nunca llega a Lima también. Hay muchos poetas que, como Miranda, que a mí básicamente he sentido una conexión eh, con sus poemas y con su forma de escribir, ¿no? Entonces me siento vinculado y agradecerte también a ti, a Gloria, por esos poemas. Conversé con Cristian Reynoso porque me interesaba saber más de, de, de Efraín y francamente una revelación para mí, ¿no? sobre, sobre su poesía y su actitud frente a un mundo de convenciones totalmente ya pautadas y en la cual el canon limeño es tan fuerte que no permite que, la, que se visibilicen la poesía que debe estar visibilizada, ¿no? En eso concuerdo con la opinión de Josefina, que también lo ve claro, Mercedes, que recién la conozco, y por supuesto a través de la mirada de Francesca, que es una mirada de paz, no buscar el ser humano como una espiritualidad, ¿no? Y Víctor Hugo, ¿no? Que acabo de conocer también, para mí, de una mirada andina totalmente, a esa mirada que rehuimos los citadinos, aunque yo soy de provincia, pero que rehuimos porque no nos hace sentir cómodos con nosotros mismos. Esa sensibilidad que nos llega, que que nos retumba en algo que siempre seremos, seres humanos. Y el ser humano tiene ese conflicto natural con la naturaleza, con el medio ambiente, con su entorno. Y creo que en ese sentido, algunos poetas hemos perdido esa relación con nuestro mundo circundante y sobre todo siendo la sensibilidad como una de nuestras formas de herramientas para crear poesía. Gracias, Gloria, por la invitación. Gracias por conocerte, Víctor Hugo, a Josefina, a Mercedes y a Francesca y a Lilia, que ya la veremos en algún momento. Gusto de conocer los poetas. Muchas gracias a todos, a ti, por participar por primera vez en esta tertulia, y me alegro mucho que sea en homenaje a Efraín Miranda Luján. Ese ha sido mi objetivo, ¿no? ¿Por qué no se habla de Efraín Miranda Luján? Esta es la primera vez, creo, que se hace una tertulia, pero como si fuera es verdad. Como si fuera un congreso donde todos y todas han opinado sobre la obra de Efraín Miranda Luján. Eso me alegra muchísimo. Espero que todos ustedes se comuniquen, porque generalmente de estas tertulias surgen algunos lazos, unos nexos de unos con otros. Entonces hay publicaciones, son invitados a participar en una revista, en una antología o en otra tertulia, en un congreso, en un festival. Sirven bastante para enriquecernos. Así he conocido a Víctor Hugo Quintanilla, a todos ustedes, creo, a todos.
Gracias, Los abrazo a Gloria. todos y los invito a ya el poeta peruano que se parece tanto a Efraín Miranda Luján, con la otra mirada que tiene sobre la literatura peruana, regional, pero un poeta potente también. Espero que lo lean, que lean este libro, País Mil Hojas, ¿no? El Perú es un país mil hojas, y que también se adelanta un tiempo, avisora un tiempo que ha pasado, como con la poesía de Efraín Miranda Luján, también se adelanta el tiempo, ¿no? Él, pues, arriba tal vez haya estado presente en esas tremendas movilizaciones en busca de conversación, en busca de diálogo, porque particularmente yo no estoy de acuerdo con ninguna violencia. Creo que se puede dialogar, pero en ese tiempo no se puede. No se puede, estamos divididos fatalmente. Los invito a despedirse cada uno de todos sus compañeros para fraternizarse más. Muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado, Gloria. El agradecimiento primero a ti, porque esta actividad, además de poner en contacto a una serie de autores, lo que hace es visibilizar también parte del patrimonio literario que tenemos vivo y también, digamos, ciertamente ya histórico como Efraín Miranda, ¿no? Es una actividad que me parece sumamente importante y muy reconocida a nivel internacional. Entonces, gracias por eso. Mi agradecimiento también a Edrián. Me ha gustado mucho la poesía que ha leído y me parece que tiene un espíritu bastante novedoso en su lenguaje poético, específicamente por el título del libro, ¿no? Que espero alguna vez poderlo leer, porque eso también nos va a ayudar a poder aprender de otro tipo de lenguajes, ¿no? Lo cual siempre es importante para el crecimiento de nuestra propia expresión literaria, ¿no? El agradecimiento también a Josefina, porque he comprendido que en la lectura de poesía que ha hecho, ha extendido un lazo bastante interesante con su familia, ¿no? Y pues eso me parece también importante, ¿no? En la literatura, porque de una u otra manera tenemos un antecedente que tiene que ver con la sangre que heredamos y que por veces es la que siento que nos impulsa a decir y hacer ciertas cosas, como también creo que ha ocurrido con Edián, porque he visto alguna publicación en la que él se considera como heredero de su padre. Y bueno, con Francesca, pues otro tanto. Me parece muy interesante que una persona que tiene un raigambre italiano, europeo, ¿no? Esté presente en una tertulia en la que nos escuche y también se haga escuchar. Esto me parece muy, muy grato para mí, ¿no? Y el abrazo fuerte y tan emotivo que ha tenido la poesía de Mercedes, que me parece una poesía muy positivamente emocional y especialmente la parte en la que ella ha cantado con fragmentos de quechua, pues me ha gustado mucho, debo decir, ¿no? Y además de que tiene muy linda voz, yo espero que esta unión entre lo que podría ser la poesía y la canción siga vitalizando su palabra. Y pues bueno, hubiéramos querido escuchar más a Lilia, pero de pronto esos problemas de señales de internet, todo, no siempre se pueden prever, pero bueno, el abrazo para Lilia, mi agradecimiento para todos, el abrazo fraterno y pues voy a solicitarles amistad por las redes sociales y a ver si podemos tener otro tipo de encuentros y compartir también nuestra palabra, ¿no? Finalmente nos hemos hecho ya amigos y espero que esto sea oportunidad de otras actividades. Muchas gracias. Decía que estaba muy agradecida de que nos des esta oportunidad de conocer personas tan valiosas, personas con tanta sensibilidad, personas de luz, personas de bien, personas que hacen que la vida sea más bonita,
que sea más dulce, más llevadera y que nos hagan olvidar momentos a veces incómodos, a veces oscuros y tenebrosos, como son nuestras realidades latinoamericanas. Yo quiero dar, en principio, las gracias a ti, Francesca, que está en el otro continente. Francesca, muchísimas gracias por compartir tu palabra, tu voz, tu presencia. A Josefina Martínez, que nos ha hablado de su negritud. Ahora esa palabra se me queda aquí. Tan linda, tan bella, que nos ha permitido conocer un poco más de lo que significa llevar esa vivencia, porque es una vivencia de cada día. A Víctor Hugo, que nos ha dado tantas luces. Yo no conocía toda esa cosmovisión que tan magistralmente lo ha expuesto, y me alegra muchísimo que haya tenido el corazón amplio y generoso de poder compartir con cada uno de nosotros todos esos conocimientos. Y a Edian ya había conocido y sabido de su libro. Es un libro fresco, es una poesía fresca que se comunica rápidamente con los jóvenes, y yo me siento bastante emocionada, dichosa, como lo decía en las redes, de participar en este prácticamente congreso que tú nos has congregado, Gloria, que sabes que te quiero muchísimo, y lo digo a los cuatro vientos. Te quiero, te adoro, y siempre eres como ese faro que nos alumbra, porque a través de tu luz haces que estos momentos oscuros resplandezcan. Y esta tarde, noche, has resplandecido nuevamente, y todo gracias a tu valioso corazón. Muchas gracias. Gracias a ti. Gloria, por esta invitación tan agradable, hermosa, por permitirme también conocer a Efraín, entonces un nuevo compañero de viaje, del viaje de la vida, y a todos los compañeros de Dian por su poesía tan fresca, también impactante, que sí logra cómo llegar a la raíz del ser y de la sociedad como comunidad. A Mercedes, que me cautivó el corazón con el canto, toda poesía es canto, si es lírica de verdad. Entonces, empezó el canto, me pareció espectacular. A Josefina, que me llevó otra vez a la raíz de las abuelas, a la raíz de la madre tierra, a la raíz que nos alimenta en todo sentido. A Víctor Hugo, que me explicó también bien con el quechua lo que es la espiritualidad y lo que es el lenguaje también del uno que habla en muchos. Y para mí también es muy importante este paso, ¿no? Ahorita con la situación de Perú, todos están llegando a Lima para que se escuchen, para que puedan ser escuchados de los distintos lados del país, sobre todo de un país más desconocido, más indígenas, más afro, que también regularmente no aparecen ni en los medios ni en lo que es literatura, poesía, etcétera. Pero ahorita yo pienso, después de la pandemia, nos entendemos y ya sabemos que nosotros tenemos que ir hacia el campo. Entonces, ojalá que Efraín, ya como hombre que vio el futuro, un profeta, logró en alguna forma hacernos entender que en el campo está la vida. Entonces, si de la ciudad no llegamos al campo, no podemos más vivir ni alimentarnos. Entonces, como siempre, Gloria también, que el futuro logró convocarnos para hablar de la vida del campo de Efraín, porque allá está el futuro. Entonces, mil gracias a todos y a todas. A Lilia también, después de la pandemia, ha tenido una profundidad en sus poemas espectaculares. Se nota cuando lo van a escuchar después que logró tocar todas las cuerdas de las dimensiones emocionales del humano.
Entonces, mil gracias a todos y a todas. Gracias a Gracias. todos ustedes por estar presente en esa tertulia que viene a ser como un congreso sobre la poesía de Efraín Miranda Luján. Y pido a Mercedes que tome una foto. He tomado ya la foto. Ah, ya. perfecto. Ya está. Perfecto. Gracias. Gracias. Ahora sí, las compartes Nos para despedimos. todos. ¿Sí? Claro que sí. Sí. Gracias. Un abrazo para Un abrazo todos. para todos. Muchas Un gracias. aplauso para cada uno. Y que Efraín siga Bien. en nuestros corazones. Abrazos.